Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en un nuevo capítulo en este modo cuarentena? Estamos en nuestras casas, quien les habla, Sebastián Calderón. Los saludo en este mismo instante a Matías Bojnilovic, mi compañero de la Subdirección de Prensa y Difusión. Hola, Mati. ¿Qué tal? Buen día, Seba, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Todo bien? Llevándola acá en este formato de teletrabajo. Así es. Bueno, en un nuevo capítulo de esto, que es un podcast que compartimos cada lunes para que los usuarios de la Biblioteca del Congreso puedan conocer un poco más de cerca las actividades que viene proponiendo la biblioteca en este modo cuarentena, ¿no? En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, producto de la pandemia del coronavirus que azota al mundo desde principios de año y que en Argentina desde el 19 de marzo nos tiene confinados a todos y a todas en nuestras casas. Bueno, y hoy presentamos un programa especial, particular, donde tratamos de difundir algunas de las cosas que propone la biblioteca, y vamos a compartir con los oyentes, con los usuarios de nuestras redes también, algunas entrevistas muy lindas, que tienen que ver con en el caso de la nota que me tocó hacer a mí, el acceso a contenidos literarios para personas sordas. Vamos a estar compartiendo ahí una muy linda entrevista. Y vos también anduviste por ahí, Mati, ¿no? Haciendo otras cosas. El 22 de julio pasado se cumplieron 30 años de la muerte del escritor Manuel Puig. Y la biblioteca el próximo viernes organiza, con nuestra compañera Ariana Santa, junto a otras disertantes, una charla online sobre el recorrido de la obra de este escritor. Entonces vamos a recorrer con ella de qué se trata la actividad y un poco también empezar a introducir el recorrido de la vida y obra de Manuel Puig, uno de los escritores más transgresores, perseguido en su momento, se tuvo que ir al exilio, pero que desarrolló su obra en el extranjero después finalmente y es uno de los más reconocidos a nivel mundial de la pluma argentina. Bueno, está hecha la propuesta. Como siempre, le sugerimos a los oyentes de BCN Radio, a los seguidores en nuestras redes sociales de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que se sumen a la programación que es muy amplia que tiene BCN Radio, con un montón de contenidos que van subiendo semana a semana nuestros compañeros y compañeras. El abrazo enorme a los operadores, a nuestra operadora Lara Julieta Alonso, a las productoras que están, ustedes no las ven, pero están detrás de cámara, Mariana Salas, Mariana Franchino, todo el equipo de BCN Radio y de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso, que seguimos trabajando para poder difundir las actividades en este contexto, ¿no? Exactamente. El equipo, la producción y los operadores hacen que de esto sea posible, si no, sería imposible que Somos BCN esté en el aire. Bueno, vamos entonces de lleno a lo que es el contenido del programa de esta semana. Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos en Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, esta propuesta en modo virtual para seguir acercando las posibilidades que presenta nuestra casa, la Biblioteca del Congreso de la Nación, en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, entre los recursos virtuales que desde el primer día dispuso la Biblioteca del Congreso de la Nación para los usuarios y las usuarias, se encuentra esta posibilidad que encontramos en www.bcn.gov.ar de lectura accesible. Es un espacio digital de lectura accesible que incluye material para niños, niñas, adolescentes y adultos sordos, y también libros en lectura fácil destinados en particular a personas con discapacidad, adultos muy mayores, migrantes que hablan lenguas distintas del español y personas con poco hábito lector. Entre las asociaciones, organizaciones
que han contribuido a que esto sea posible, a que la biblioteca pueda ofrecer lectura accesible, está la Asociación Civil Canales, y nuestros invitados que ustedes ya están viendo en este encuentro de Zoom y que vamos a estar compartiendo a través de BCN Radio y por las redes sociales, están Juan López Macio, que es coordinador sordo de varios programas que tiene la Asociación Civil Canales. Él está ahí a cargo de dos propuestas que tiene Canales, que son los videos libros y Contame un cuento. Digo, entre tantas otras cosas que está coordinando. Está Pablo Baldrich, que es intérprete de lengua de señas argentina, que ahí también lo estamos saludando, y está Silvana Bonet, es comunicadora social, responsable del área de comunicación de Canales Asociación Civil. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso. En principio le voy a preguntar a Juan López Macio sobre estos recursos tan importantes que llegan a una población minoritaria, pero entiendo que hay casi 1 millón de personas con sordera o con dificultades de audición en la República Argentina, lo cual hace que es un número bastante importante que tienen el derecho también de acceder a materiales de lectura. Sí, como vos contás, el proyecto este que creamos de videolibros, por ejemplo, primero te quiero contar un poquitito algunas cuestiones acerca de la lengua de señas y por qué los sordos somos los que estamos delante de estos proyectos de accesibilidad, para que por ahí se entiendan más claramente. Las personas oyentes leen en su lengua, en el español, desde que nacieron, todos ustedes leen en español, porque el español circula. Nosotros también vemos el español, pero para nosotros es una segunda lengua, con lo cual es más complicado. Nuestra primera lengua para los sordos es la lengua de señas. Y en la lengua de señas podemos llegar a entender todo lo que transcurre en el español. Y la lectura es eso. Canales lo que decidió en su momento fue respetar lo que está escrito en el cuento, en el libro, y eso traducirlo a nuestra lengua, con nuestra gramática, con la cultura, con la forma de ver y de expresar que tiene la lengua de señas. Respetando el cuento original, siempre. Nunca modificamos, los derechos de autor dicen eso además. Y hacemos que una persona sorda lo lee, trabajamos con un asesor, con un intérprete, alguien que le pone voz, que maneja los tiempos de las voces. Es un equipo muy importante el que trabajamos, y la idea es que los chicos sordos puedan sentirse identificados, puedan sentirse dentro del mundo de la literatura y de la lectura, que eso no ocurre prácticamente nunca, es un mundo al que no accedemos. Todo el mundo lee desde siempre, desde que son chicos y pertenecen, los sordos no. Para nosotros es difícil incluirnos en la literatura, en la lectura. ¿Y por qué es difícil el acercamiento este? Porque el español podemos llegar a entender las palabras, pero el sentido general, el poder imaginar, el poder fantasear a través de la literatura, es muy difícil hacerlo en una segunda lengua. Nadie es responsable de esto, pero nosotros lo que decidimos es hacerlo accesible en la lengua, y por eso es una persona sorda la que lee los cuentos. Estos cuentos que se hacen masivos llegan a todos lados, y la idea es acercar a los chicos sordos a la literatura. Hay millones de personas que tienen el derecho a poder leer. Por ejemplo, te cuento algo cortito de mi vida personal. Yo crecí sin leer un solo libro. ¿Por qué? Yo no conocía lo que es el español, toda mi familia es sorda, todos son sordos, entonces hablábamos siempre en lengua de señas. Cuando empecé en Canales, de grande, muy grande, empecé a descubrir lo que era la lectura y lo que nos daba la literatura. Les pregunté a mis padres por qué no me leyeron un cuento, y es una cuestión cultural. No es culpa de nadie, pero la literatura no llega a los chicos sordos. Uh-huh. ¿Y cómo es la selección de los materiales que son realizados en este formato de videolibros? ¿Quién hace la curaduría, entre comillas,
para que accedan a estos materiales las personas sordas? Nosotros en el equipo, de acuerdo al proyecto, por ejemplo, si hay 10 videolibros que son financiados por una institución, nos ponemos de acuerdo, vemos qué libros, qué temática queremos trabajar, y antes de empezar tenemos que pedir los derechos de autor de los libros que seleccionamos que pueden llegar a ser interesantes. Algunos no entienden por qué piden el derecho de autor si piensan que los sordos podemos leer, y entonces, bueno, hay que explicarles a todos que los que no saben la lengua de señas, esto que estábamos hablando, que el formato del español no es comprensible para todos los sordos. Algunos aceptan y otros no aceptan. La mayoría lo aceptan. Y a partir de ahí empezamos el proceso de traducción. Normalmente, como ya hay muchos videolibros hechos, es más fácil el trámite, porque ya pueden verlos en la página y saben de qué se trata. Les explicamos que para los chicos sordos, para los adolescentes, para los adultos, que para determinadas edades, hay diferentes títulos que interpretamos, que leemos en lengua de señas. Bueno, entiendo que Canales, Asociación Civil, está desde el año 2003. Pregunto por lo que ha sido este periodo de crecimiento, me imagino, a nivel organización, y en cuanto a la producción de estos materiales, ¿se ha ido complejizando? ¿Es más fácil hacerlo ahora que hace 15, 17 años? ¿Y qué complejidades se encuentran en la producción de estos materiales? Cuando creamos Canales en el 2003, el objetivo era la educación, la formación y la capacitación de los docentes, brindar herramientas donde los cuales el objetivo fundamental era la capacitación de los docentes. No pensábamos en hacer los videolibros en ese momento. A partir del proceso en que fuimos yendo a las escuelas, empezamos a ver que en toda la Argentina había una falta muy grande de esto, en escuelas rurales que están alejadas de todo centro urbano, donde los profesores oyentes a veces tampoco manejaban bien la lengua de señas, y a partir del 2010 aproximadamente, fue que en Canales decidimos crear la plataforma virtual de videolibros con el objetivo de que en toda la Argentina, a través de internet, cualquier persona, cualquier chico sordo se pueda sentar en su casa y pueda acceder a la literatura. Cuando lo creamos fue dificilísimo, no teníamos idea de cómo hacerlo. Tardábamos un montón, no sabíamos cómo filmarlo, cometimos muchísimos errores en los inicios. Pero igual que los chicos aprenden a caminar caminando y cayéndose, eso fue lo que hicimos en Canales. Al principio era muy español, no respetábamos mucho la gramática de la lengua de señas porque era un proceso que queríamos ir haciéndolo y fuimos aprendiendo sobre la marcha. Estábamos en una pelea interna entre el español y la lengua de señas y no encontrábamos al principio el camino. Después, estudiando, investigando, descubrimos el proceso. Los primeros videolibros, bueno, los primeros 5 o 6 fueron como más complicados, y el derecho de autor nos tardó muchísimo, porque nadie entendía qué es lo que queríamos hacer con los propios libros. Después de que fuimos agregando y que se fue agrandando la colección, el proceso se fue haciendo mucho más corto y ya está aceitado. Ya estamos formados nosotros, y ahora incluso los lectores, que son de diferentes edades, los tratamos de mezclar en edades, digamos. El rango etario es bastante distinto, porque lo que queremos es acercar a los chicos sordos que vean que todos podemos leer, que todos somos iguales, y que un chico sordo en cualquier lugar de la Argentina pueda ver que va a tener iguales. Si está en el medio de la nada, en el campo, en una escuela rural, que no tiene mucha información ese chico sordo, no va a saber qué va a ser de su vida, y viendo incluso los videolibros y la literatura, va a ver que hay alguien igual a él. Entonces, esto provoca otro tipo de cuestiones, que no es solo literatura, sino el reconocerse como igual a alguien. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Qué interesante lo que nos está contando. Estamos, si alguno recién sintoniza BCN Radio, estamos en
Somos BCN, la Agenda Cultural de la Biblioteca, hoy mostrando un poco este recurso virtual que ha sumado la BCN. No lo ha sumado, ya venía trabajando en esta línea, pero bueno, está en un apartado específico del sitio oficial que es bcn.gov.ar. Entre los recursos virtuales está también esta lectura accesible, es un espacio digital de lectura accesible que incluye material para niños, niñas y adolescentes y también adultos sordos. Y estamos hablando, como decía al comienzo, con Juan López Macio, está Pablo Baldrich, que es el intérprete de lengua de señas argentina, y vamos a preguntarle ahora a Silvana, que es Silvana Bonet, comunicadora social y responsable del área de comunicación de Canales Asociación Civil, sobre esta tarea y esta articulación especial de Canales con la Biblioteca del Congreso de la Nación, qué significa, y cómo han venido trabajando para resolver también el acceso a la lectura de las personas sordas en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio en el que estamos todos. Claro. Bueno, la articulación por suerte tenía ya un tiempo cuando nos encontró este contexto tan difícil trabajando. Nosotros tuvimos la suerte de obtener un reconocimiento, la declaración de interés el año anterior, y por eso los equipos de Canales y de la Biblioteca del Congreso ya veníamos trabajando de manera conjunta, por suerte. Creo que eso facilitó mucho la posibilidad de contactarnos y de ofrecer este recurso, y para Canales fue perfecta esta propuesta de la biblioteca, porque nosotros lo que más necesitamos es difundir el trabajo que hacemos y que llegue a las personas que no nos conocen. De hecho, a raíz de esta publicación de los recursos en la plataforma de la biblioteca y también en otras plataformas, el crecimiento de las visitas y de las lecturas en videolibros y en los otros sitios creció un montón. Este contexto es, de la pandemia, digamos, es particularmente difícil para los niños y las niñas sordas, porque aproximadamente el 95% de las familias de esos chicos son oyentes y no saben ni conocen la lengua de señas, con lo cual muchos de estos niños están en sus casas sin la posibilidad de comunicarse con sus familias. Y en muchos casos, además, hay una situación de vulneración importante y es difícil para ellos acceder a los recursos virtuales, con lo cual tampoco nosotros estamos tranquilos de que esto alcanza, digamos, estamos tratando de desarrollar y apoyar estrategias como para llegar a todos. Pero sí sabemos que este recurso es un recurso importante, no solamente para esos niños, sino para sus maestras y sus maestros. Así que rápidamente en el contexto de la pandemia intentamos ofrecer los materiales que teníamos la posibilidad de ofrecer de manera virtual para que los docentes puedan compartir por distintos medios estos materiales con sus alumnos. Uh-huh. Y te pregunto por qué se da, si tienen ustedes la información, ¿no? ¿Por qué se da esto que decís, una estadística que no sé qué es lo que evidencia, y quizás vos tenés alguna respuesta, pero por qué más del 90% de estas familias donde hay alguna persona, alguna niña, algún niño sordo, no conocen la lengua de señas argentina? Bueno, en general como sociedad conocemos bastante poco sobre la cultura y la lengua de la comunidad sorda. Creo que eso es una de las tareas que más impulsa el trabajo que hacemos organizaciones como Canales, pero no solamente Canales. Y además existe sobre la comunidad sorda una mirada que viene muy del lado médico y que tiene que ver con la rehabilitación y otros procesos, pero esa mirada dar de vista un montón de otros aspectos, sobre todo que tienen que ver con los derechos de las personas sordas, y que no conocemos. El primer contacto de una familia que tiene un niño o una niña sordo es el médico, y el médico en general va a hacer recomendaciones que no tienen que ver con el conocimiento y con el contacto de la comunidad sorda, quizás porque él mismo lo desconoce.
Entonces, bueno, ahí hay un trabajo de información y de acercamiento entre los profesionales de la salud y la comunidad sorda para que hagan esta recomendación desde edad temprana, que es que esté en contacto con personas de la comunidad sorda para empezar a adquirir esta lengua, que va a ser su primera lengua, que es la lengua de señas, y después sí ocuparnos de la adquisición, el aprendizaje, perdón, del español y de otros procesos. Pero sí, creo que Juan va a coincidir conmigo, que si pudiéramos darle una recomendación, una sugerencia a los padres es pónganse en contacto con la comunidad sorda. Juan quería comentar algo. Sí, agrego algo a lo que comentaba Silvana. El momento en que nace un chico sordo, la familia oyente no sabe, no tiene idea, no tuvo contactos antes con los sordos, y la estimulación que siempre hacen es para tratar de que el chico sordo hable y que tenga una vida igual que el resto de los chicos oyentes. Entonces no saben cómo manejarse, creen que es la mejor manera. No se dan cuenta que tratando de que los padres, que los chicos tengan su propia cultura y que hablen igual que uno, lo están como dejando de lado. Es una lucha muy grande en los padres poder entender que sus chicos van a tener una lengua distinta, poder entender el aprendizaje va a ser más lento del español de las personas sordas, pero no es por ser sordos, no es que tengamos un problema específico, pero el discurso médico es ese, los médicos nunca recomiendan que se junten con una persona sorda. Es como que a las personas ciegas, un médico les diga no lo junten con otro ciego a su hijo. Es más o menos lo mismo. Esto mismo debería pasar, no es una cuestión de lenguas, y debería pasar con las personas sordas. Podemos tener una vida normal, pero no tratando de que aprendamos algo que no es lo que nosotros estamos habilitados para aprender porque no escuchamos, y el español, la información que vamos a recibir a través del oído, no es la misma. En la lengua de señas sí, en las asociaciones de sordos, que antes existían mucho mayor medida, ahora con las cuestiones tecnológicas han disminuido, en las asociaciones lo que hacíamos los sordos era construir nuestra identidad, con adultos sordos mayores, los chicos veíamos cómo trabajaban, veíamos a sordos que eran carpinteros, que eran albañiles, electricistas, técnicos, mecánicos. Nosotros no sabíamos que un sordo podía llegar a hacer eso sin audición. Un sordo puede sentir la vibración del auto y puede, a través del sentir la vibración, saber si el motor está andando bien o no, un motor de un auto. Pero siempre nos dijeron todo lo que no podíamos. Y las familias oyentes nos dijeron eso. Por eso, a través de los videolibros, por ejemplo, lo que queremos hacer es llegar a todos los sordos, que los sordos vean que con la lengua de señas un sordo se puede casar, puede tener hijos, algunos me preguntan, ¿pero qué? ¿Vos podés tener una familia siendo sordo? ¿Y pero cómo me van a preguntar eso? Digo yo. ¿Cómo pueden no saber eso? Por eso el objetivo que queremos difundir es la literatura, y a través de eso la construcción de una identidad, el deseo de querer ser alguien en el futuro, que creo que es lo fundamental. Me encantó la claridad con lo que ha explicado esto que yo recién preguntaba, y bueno, la intervención fue fundamental para poder clarificar, ¿no? Porque, bueno, como bien decía, quizás lo estoy repitiendo, pero el paradigma parte, o por lo menos lo que se conocía, ¿no? Parte desde lo que no se puede, cuando en realidad hay una mirada desde las posibilidades que tienen las personas sordas de crecer y de hacer su vida, siempre decimos entre comillas normal, porque la normalidad no existe, y lo vemos en una situación como la que estamos atravesando todos, donde esto también nos iguala a todos, ¿no? En términos de posibilidades. Bueno, el agradecimiento por la participación en este espacio de Somos BCN, la Agenda Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, acercándonos también un poco a los intereses que tiene la comunidad sorda, para poder también ser protagonista en el acceso a la información, a los libros, a la literatura, a la cultura, para promover el pensamiento propio, para promover sentido, y para promover principalmente posibilidades. Así que le quiero agradecer a Juan
a Pablo y también a Silvana por estos minutitos para compartir apenas un poquito de todas las posibilidades que ofrece Canales Asociación Civil, cuyos recursos también forman parte de estas posibilidades que ofrece la Biblioteca del Congreso de la Nación en el sitio www.bcn.gov.ar. Para finalizar, les pido, no sé, Silvana o Juan, si me quieren contar cómo hace la gente para ponerse en contacto con Canales y cuáles son las formas de colaborar y de acceder a la información que brindan también. Juan, yo quería decir algo chiquitito antes. Primero, agradecerles a ustedes, a la Biblioteca del Congreso Nacional, a BCN, gracias porque a través de esto, Canales, con la página de videolibros, la difusión que logramos y lo que están haciendo ustedes, la colaboración, es muy importante. El hecho de haber compartido nuestro trabajo y hacer esta entrevista, por ejemplo, aumenta muchísimo la difusión que podemos hacer. Y lo fundamental creemos que es eso, que se difunda y que se pueda conocer el trabajo que hacemos. Por eso queremos agradecerles por el trabajo compartido, por el bienestar de la comunidad sorda. Gracias por eso. Y Silvana, los medios de conexión. Contarles un poco las formas en las que nos pueden encontrar. Estamos en internet, en www.videolibros.org, o en la página web de Canales, que es www.canales.org.ar, y en cualquiera de las dos plataformas van a poder conocer el trabajo que hacemos y colaborar con la difusión, que es algo que siempre nos ayuda, y si quieren ser donantes de la organización para que podamos hacer más materiales educativos y contactarse con nosotros, ahí van a encontrar el modo de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. Reitero entonces esta posibilidad de acceder a los materiales de Canales en www.bcn.gov.ar. Nosotros seguimos acá en Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos, amigos y amigas, seguimos acá en Somos BCN, la agenda cultural. Y precisamente el pasado 22 de julio se cumplieron 30 años de la muerte de Manuel Puig, un afamado escritor, una de las plumas más transgresoras de nuestro país. Y como homenaje, como actividad pertinente, el próximo 12 de agosto a las 18 horas se va a hacer una charla online, un recorrido por la obra de este escritor, y para que nos cuente de qué se trata está Ariana Santa, que va a ser una de las disertantes. ¿Qué tal, Ariana? Matías te saluda. Hola, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Así ¿Todo bien? será, homenajeando al querido Manuel, a 30 años de su muerte. Sí, primero repasemos de qué se va a tratar la actividad, la charla, quiénes van a participar, y recordemos que va a ser con transmisión en vivo por la página web y el Facebook, la cuenta de Facebook de Biblioteca del Congreso de la Nación. Sí, voy a empezar yo contando un poco lo que estuve trabajando con Puig en la biblioteca, con el bibliomóvil, con algunos ciclos de cine, en algunas clases de literatura. Y después voy a invitar a Patricia Barllero, que durante muchos años fue bibliotecaria en General Villegas, que es el pueblo natal de Manuel Puig. Ella hizo muchos homenajes, se hizo un documental sobre ella, porque, bueno, allá en el pueblo se la conoce como la viuda de Puig, porque prácticamente esta bibliotecaria dedicó su vida a Manuel. Y después, al final de la charla, vamos a llamar a Virginia Higa, que es una autora joven, nueva, escribió una novela corta que se llama Los Sorrentinos, divina, y bueno, le gusta mucho Puig y nos va a contar un poco cómo influyó en su literatura. Así que nos vamos a encontrar 3 mujeres hablando de Manuel. Muy, muy importante. Recordé Ariana Santa, pertenece a la Dirección de Gestión Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y aprovecho el conocimiento de la obra de Manuel para preguntarte cómo lo definirías, qué estilo tiene para quienes todavía no lo conocen.
Bueno, como vos dijiste antes, completamente transgresor. O sea, es una obra que son 8 libros, y a mí me gusta mucho compararlo con Fabio, que también tiene una obra que es más o menos la misma cantidad de películas, y cada novela es realmente perfecta. O sea, a los que estudiamos letras nos apasiona mucho su trabajo sobre la lengua, pero hay muchas maneras de llegar a Manuel. Yo siempre digo que Boquitas Pintadas lo leí 3 veces y cada lectura fue distinta. Una lectura fue melodramática, otra fue más compleja, más incómoda, y ya la tercera vez la capa fue de denuncia en todo sentido, ¿no? Al machismo, a lo que es la vida en los pueblos. Notamos más incisivo como un abuso a una menor, que por ahí en una primera lectura pasan vidas, pero cuando vamos más adentro ya duele y da ganas de levantarse. Así que tiene de todo, Manuel Puig. En las primeras obras, hay Boquitas Pintadas, una de ellas, se sitúan en Coronel Vallejos, que no se dice, pero se infiere que refiere a General Villegas, digamos que es su pueblo natal, digamos, ¿no? En general, primero es como la famosa dicho popular, pueblo chico, infierno grande, y después en las que viene ya empieza a recorrer el mundo, ya salta a Buenos Aires, California, digamos, algunas hasta los escribe desde el exilio. ¿No es así? Sí, sí, sí. Bueno, para la charla del viernes vamos a tener a esta invitada espectacular que trabajó básicamente sobre estas 2 primeras novelas, en lo que es el proceso de ficcionalización, o sea, buscando todos los lugares reales que aparecen en las 2 primeras novelas de Puig, y entrevistando a toda la gente que aparece en esas 2 novelas con otro nombre, en un trabajo de ficcionalización. Bueno, en ese momento fue bastante impactante lo que pasó en el pueblo, que se volvió famoso por esas 2 novelas, y por ahí no quedaba muy bien visto para lo que consideraban los habitantes del pueblo. Hoy por ahí, en otra lectura, como entendemos que bueno, que encarnaba hasta cariñosamente a algunos personajes, pero los habitantes del pueblo se enojaron mucho. Y bueno, después sí, porque Manuel ya desde joven se va a vivir afuera, vive en Europa, vive en Estados Unidos, ya para terminar en Brasil y en México, así que mismo su castellano va cambiando, la lengua de él va cambiando en las novelas, en las entrevistas, hay momentos que habla más con un acento portugués, hay momentos que habla más tipo mexicano. Sí, tengo entendido. La tercera novela es de Buenos Aires Fer. Sí. Y después ya más adelante sí, ya tiene una cobertura mucho más internacional su obra. Claro, yo tengo entendido, como suele suceder con las grandes plumas que ahora se homenajean, en su momento eran como una vanguardia rupturista que eran bastante cuestionadas, sobre todo por las esferas más altas de poder. Para contextualizar, Manuel fue fundador del Frente de Liberación Homosexual en 1971, que no tiene nada que ver con lo que es hoy, digamos, la visión de ese momento. Y además la obra que vos mencionaste fue censurada, de Buenos Aires Affair. Y después fue amenazado por la AAA. Él fue obligado al exilio porque fue amenazado por la AAA. Por eso continuó su obra en el extranjero. ¿Es así? Sí, es exactamente así. Se fue a México a principios de los años 70, donde había muchos otros argentinos intelectuales o militantes políticos como él, estaban exiliados todos en México DF. Bueno, ahí mismo escribe El beso de la mujer araña, donde ya directamente se mete con la política y con la homosexualidad, y para los que no la leyeron, es toda una novela que transcurre en una celda de prisión, donde está un militante político y que está preso justamente por dedicarse a la política, y un vidrierista, más o menos mayor que este militante político, que está preso por haberse sobrepasado con un menor de su mismo sexo. A ellos dos los encuentra, hablan de cine, pero también hablan de muchas otras cosas, y bueno, esta novela también es censurada acá, tiene mucho éxito internacional por la obra en Broadway, gana mucho dinero después Manuel Puig,
Y bueno, se lo conoce mucho más en Estados Unidos, sobre todo, que sus novelas son estudiadas en las carreras de género, que allá se estudia directamente esa materia, por ejemplo. No se da como toda una beta ya desde los 70 hasta hoy, que Manuel Puig es muy conocido en Estados Unidos. Mirá qué interesante. Te aprovecho para preguntarte otro tema, que es, Ariana, en este pandemia, aislamiento obligatorio, modalidad de teletrabajo, ¿te aprovecha para volver a leer o leer cosas nuevas? ¿O hay un bloqueo generalizado? Y hay un poco de bloqueo, es un poco difícil por ahí, pero yo recomiendo, la verdad que hace poco me metí en una novela espectacular de Mariana Enríquez, que se llama Nuestra parte de noche, es una autora argentina, joven, acaba de ser directora del Fondo Nacional de las Artes, es una novela de 666 páginas, interesante para, y me para dos sumergí. pandemias, digamos la cosa. No, se lee. O sea, entiendo que es difícil, hablo con muchos amigos y amigas que les cuesta, pero la verdad que recomiendo sumergirse un poco en la ficción. Cuesta al principio, pero es súper necesaria. Y no es lo mismo leer un libro que por ahí engancharse con una serie de Netflix o con una peli. La verdad que es bastante curativo, como escuchar música que te lleva a otro tiempo, ¿no? Porque por ahí con el cine estamos en el mismo tiempo, pero leer o escuchar música me parece que te lleva por... Te olvidas del reloj y de la pandemia por un ratito. Sí, y las pantallas, cosas que en la pandemia abundan. Totalmente. Y fundamentalmente, creo yo, pero ahora que la cultura para atravesar todo este periodo está ayudando bastante, porque si no sería un poquito más tedioso. ¿Qué opinas? Totalmente. La verdad que todos necesitamos conexión a internet en la casa, o necesitamos el libro, un celular. La cultura es lo que nos abraza en este momento, y ojalá que todos nos demos cuenta de eso. Realmente es esencial. Es una trabajadora esencial la cultura. Exactamente, buena definición. Por eso la biblioteca, particularmente la gestión cultural, ha puesto a disposición una serie de materiales. Así que están en la página web de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, Ariana, recordanos, entonces el viernes 12 de agosto, 18 horas, un recorrido a 30 años de la muerte de Manuel Puig. Junto a... Sí, ojalá. ¿Vas a estar vos junto a quién? Voy a estar yo junto a Patricia Barllero, ex bibliotecaria de General Villegas, y Virginia Iga, autora de Los Argentinos. Bueno, Ariana, muchísimas gracias. Te agradecemos la comunicación y espero que siga todo bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muy bien, y llegamos de este modo al final de una nueva emisión de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, compartiendo la propuesta en modo virtual de la BCN en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Matías, si te parece, vamos a compartir brevemente la página de la BCN, es el sitio oficial www.bcn.gov.ar, y ahí vamos a poder mostrarle a nuestros usuarios, seguidores, a los que nos están escuchando, les decimos que les recomendamos que entren al sitio para que da cuenta de todas las actividades que tiene la biblioteca. Entre los recursos virtuales, como siempre decimos, está un montón de materiales subidos para la lectura y el entretenimiento. Está segmentado de acuerdo a las edades, hay para los más chicos, hay para adolescentes y jóvenes, y bueno, y hay lectura general para todo tipo de público. Y también está la colección Vuela al Pez y las ediciones para descargar de la BCN, que las que edita la Biblioteca del Congreso de la Nación, que son clásicos de la literatura argentina y universal. De la BCN a tus oídos, que son los formatos podcast, los programas que hace la BCN Radio y otros audios que cada uno puede disfrutar en su casa. Lectura accesible y otras secciones me parece que pueden ser
algo importante. Por ejemplo, ahí estás mostrando bien todo lo que uno puede escuchar, homenajes, cuentos, narraciones, los programas de radio de la BCN, el propio Somos BCN en la agenda cultural, todo está subido en bcnradio.com.ar y en la página de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Me encanta este formato sonoro, con fragmentos de textos de Liliana Bodoc, María Cristina Ramos, Ana María Yúa, Manuel Puig. Bueno, hay de todo, de todo. Clarice Lispector, María Elena Walsh, Horacio Quiroga. De paso, conocen nuestro canal ahí de BCN Radio para poder acceder a un montón de material sonoro en este agosto que estamos cumpliendo además 100 años de la existencia de la radio en Argentina. Y otra cosa que quería destacar y que por acá también está, y voy a acceder, Protagonistas de la Cultura, este ciclo con material audiovisual al que se puede acceder, con entrevistas a protagonistas realmente de la cultura argentina. Entrevista a Carlos Regazzoni, que nos dejó hace un tiempo, Patricia Sosa, Alejandro Lerner, Rito Cruz. Como ven, son entrevistas de 1 hora o un poco más de 1 hora, donde, bueno, también este modo cuarentena nos ha puesto a veces en una situación media en aprietos, ¿no? Uno ya no sabe qué ver, porque, bueno, se terminan las series, se cansa de las series, se cansa de ver la televisión. Y bueno, acá hay material muy rico para escuchar a los protagonistas de la cultura. El formato o el modo cuarentena, como bien decís, Seba, te permite un poco algunas lecturas o ver o escuchar algo con mayor profundidad, como el formato de entrevista lo permite, ver un poco la vida de los artistas, que la vida cotidiana con el fragor natural generalmente nunca hay tiempo para hacerlo, entonces es una buena oportunidad y la Biblioteca del Congreso ofrece este material, siempre con acceso libre y gratuito, hay que recordarlo. Uh-huh. Y recomendamos entre las publicaciones que son propias de la Biblioteca del Congreso de la Nación, la revista BCN, este número 4, el último, que apareció hace un tiempito ya, tiene que ver con Ray Bradbury, que ahora en agosto se cumplirían los 100 años de su natalicio, se cumplen los 100 años de su natalicio, esta eminencia literaria de la ficción, de la ciencia ficción, y ahí hay un homenaje entre los tantos materiales que propone la Biblioteca del Congreso de la Nación, como con la colección Perón, como el boletín de la BCN, que apareció el número 133 también, hace poquito. Bueno, un montón de material que, como ustedes pueden ver, está disponible de forma libre y gratuita para el acceso de todos y todas en www.bcn.gov.ar. Bueno, recordemos, Eva, si te parece, que Somos BCN, la agenda cultural, se puede escuchar en formato de podcast por la plataforma Speaker y a través de Spotify, en versión audio, como se dice, y se puede observar en este formato lo que la virtualidad nos permite, en este modo Zoom, en este modo audiovisual, en las páginas y las redes sociales de BCN Radio, tanto en Instagram TV como en Facebook. Bueno, sí, este modo lo que ha permitido es que se vean nuestras caras, ¿no? De la BCN Radio habitualmente, desde el 2013 que estamos en el aire con BCN Radio, y bueno, y solamente a partir de fotografías o alguna entrevista en particular nos podían ver los oyentes. Ahora este es el formato y la posibilidad que nos da de compartir un mate en este formato, obviamente. ¿Sí? No lo pueden hacer cada uno con su mate, si se encuentran por ahí, que no hay que hacerlo, más allá, hay que mantener la distancia, bueno, todas las medidas que sugieren desde el Ministerio de Salud de la Nación. Así que bueno, nos mantendremos en este formato hasta que se pueda el encuentro. Dale, quedan todos avisados de la actividad de la BCN que comienza este lunes 10 de agosto, y te mando un abrazo grande, Seba. Y nos encontramos el próximo lunes. Ahí está, pasó Matías Bojnilovic, mi compañero de cada semana, Sebastián Calderón quien les habla. Les decimos hasta la semana siguiente, aquí en Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Chau. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.